Un bebé fue abandonado en la mansión del millonario, y la verdad unía a su criada con él para siempre. ¿Quieres más historias llenas de secretos y giros inesperados? Suscríbete ahora. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de cristal de la mansión Mendoza, creando un ritmo hipnótico que se mezclaba con el viento que susurraba entre los eucaliptos del jardín. Carmen Delgado se despertó sobresaltada a las 4 de la madrugada, no por el temporal que azotaba Guadalajara, sino por un llanto que cortaba la noche como un cuchillo. ¿Un bebé?, murmuró, incorporándose en su modesta habitación ubicada en la planta baja de la mansión. Imposible. El llanto persistía, cada vez más desesperado. Carmen se puso su bata de algodón y sus pantuflas, preocupada de que el ruido despertara a don Alejandro. Hacía 5 años que trabajaba como ama de llaves en esa casa, desde que enviudó a los 23 años, y conocía bien los hábitos de su patrón. Alejandro Mendoza era un hombre que valoraba su tranquilidad, especialmente después de sus largas jornadas dirigiendo su empresa constructora. Caminó por el pasillo de mármol, siguiendo el sonido que parecía provenir de la entrada principal. Sus pasos resonaban suavemente en la silenciosa mansión, donde cada objeto tenía su lugar perfecto, desde las antigüedades mexicanas hasta las obras de arte contemporáneo que Alejandro coleccionaba. Al acercarse a la puerta de roble macizo, el llanto se intensificó. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Con manos temblorosas, desactivó la alarma y abrió la pesada puerta. Allí, en una cesta de mimbre empapada por la lluvia, había un bebé que no podría tener más de 3 meses. Estaba envuelto en una manta celeste que había perdido la batalla contra la humedad de la madrugada. Junto a la cesta, una nota escrita a mano comenzaba a disolverse por la lluvia. «Dios mío», susurró Carmen, tomando inmediatamente la cesta y refugiando al pequeño bajo el techo del porche. ¿Quién puede hacer algo así? El bebé la miró con unos ojos oscuros que brillaban entre las lágrimas, y algo en el pecho de Carmen se removió. Hacía años que había perdido la esperanza de ser madre, después de 3 embarazos que no llegaron a término durante su breve matrimonio con Roberto. «Está bien, pequeñito. Estás a salvo ahora», le dijo con voz suave, meciendo la cesta mientras intentaba descifrar las palabras borrosas de la nota. Solo pudo leer fragmentos. «No puedo cuidarlo. Familia Mendoza, por favor». El resto era ilegible. En ese momento, escuchó pasos en la escalera de mármol que bajaba del 2º piso. Alejandro Mendoza apareció, vestido con un pantalón de pijama gris y una camiseta blanca que resaltaba su físico atlético. Sus cabellos negros estaban revueltos por el sueño, pero sus ojos verdes mostraban la misma agudeza de siempre. «Carmen, ¿qué sucede?», escuché. Se detuvo abruptamente al ver la escena. «¿Es un bebé? Lo encontré en la puerta, señor Mendoza». «Alguien lo abandonó», explicó Carmen, sintiendo una extraña protección hacia el pequeño. «Mire, hay una nota, pero la lluvia la arruinó casi completamente». Alejandro se acercó, tomando los fragmentos de papel. Su expresión se endureció mientras intentaba leer las palabras difusas. «¿Dice algo sobre por qué lo dejaron aquí?», preguntó, su voz mostrando una mezcla de confusión y molestia. «Solo puedo leer que mencionan a la familia Mendoza, pero no entiendo por qué alguien traería un bebé aquí». Carmen estudió el rostro de su patrón, notando cómo su mandíbula se tensaba. «¿Usted tiene alguna idea?». Alejandro negó con la cabeza, pero Carmen captó un destello de incertidumbre en sus ojos. «Tenemos que llamar a las autoridades», dijo finalmente. «El DIF puede hacerse cargo del niño hasta que encuentren a sus padres». «Señor, está lloviendo torrencialmente y son las 4 de la madrugada». Carmen apretó la cesta contra su pecho. «Al menos podríamos esperar hasta que amanezca. El bebé necesita estar seco y cálido». Alejandro la observó durante un momento que pareció eterno. Había algo en la forma en que Carmen sostenía al bebé, una naturalidad maternal que lo hizo pensar en su propia infancia, en las noches que su madre lo consolaba durante las tormentas. «Está bien», cedió. «Una noche no hará diferencia. Pero mañana mismo contactamos a las autoridades». Carmen asintió aliviada. «Prepararé algo para alimentarlo y lo mantendré en mi habitación. No queremos que se enferme». Mientras subían las escaleras, Alejandro no pudo evitar notar cómo los ojos de Carmen brillaban con una ternura que nunca había visto antes.
En 5 años de trabajo, siempre había sido eficiente, discreta y profesional. Pero ahora, con ese bebé en brazos, parecía una persona completamente diferente. «Carmen», la llamó cuando llegaron al pasillo. «¿Tienes experiencia cuidando bebés?». Ella se detuvo, y por un momento su rostro se ensombreció. «Tengo 2 sobrinas pequeñas, señor. Me las arreglaré». No le dijo que había perdido 3 bebés propios. No le dijo que cada noche soñaba con mecer a un hijo que nunca llegó a conocer. No le dijo que sostener a ese niño abandonado hacía que sintiera que su corazón volvía a latir después de años de silencio. El amanecer llegó con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la madrugada. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas de la cocina, donde Carmen había pasado la mayor parte de la noche preparando biberones improvisados y cambiando al bebé con pañales que había cortado de toallas viejas. Alejandro bajó a las 7 en punto, como era su costumbre, vestido con un traje gris oscuro perfectamente planchado. Esperaba encontrar la casa en su estado normal, pero se detuvo en la puerta de la cocina al ver a Carmen sentada en una silla, dándole el biberón al bebé mientras canturreaba suavemente una canción de cuna. La imagen lo golpeó como un puño en el estómago. Carmen tenía el cabello castaño suelto sobre los hombros, algo que nunca había visto porque siempre lo llevaba recogido durante el trabajo. Su rostro, libre del cansancio habitual después de un día de labores domésticas, irradiaba una serenidad que lo hizo quedarse inmóvil en el umbral. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Carmen sin levantar la vista del bebé. «Ya preparé su café y el desayuno está listo». Alejandro se sirvió café en su taza de porcelana favorita, pero en lugar de dirigirse al comedor como siempre, se sentó en la mesa de la cocina frente a Carmen. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la genuina preocupación en su voz. «Lloró un poco, pero creo que tenía hambre más que nada. Logré que durmiera unas 3 horas seguidas». Carmen levantó finalmente la mirada. «Es un bebé muy fuerte, señor. Tiene unos ojos preciosos». Era verdad. Los ojos del bebé eran de un verde profundo que le resultaba extrañamente familiar a Alejandro. «¿Ya pensó qué le diremos a las autoridades?», preguntó Carmen acomodando al bebé en posición vertical para ayudarlo a eructar. «La verdad, que lo encontramos abandonado y no sabemos nada más». Alejandro tomó un sorbo de café, pero lo encontró amargo. ¿Aunque qué? Alejandro dudó. Había pasado toda la noche dándole vueltas a esa nota, a las palabras que pudo descifrar. El apellido Mendoza no era común en esos círculos, y había algo en el bebé que despertaba una sensación inquietante en su pecho. «Nada. Solo me parece extraño que alguien elija específicamente nuestra casa». Carmen estudió su rostro. En 5 años había aprendido a leer las expresiones de Alejandro Mendoza. Era un hombre que guardaba sus emociones bajo capas de control y profesionalismo, pero ahora veía grietas en esa armadura. «Señor, si me permite la pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que usted conozca a la madre de este bebé?». La pregunta flotó en el aire como una acusación. Alejandro se tensó visiblemente. «Carmen, yo no tengo hijos. Si los tuviera, los sabría». «Por supuesto, señor. Disculpe si fui impertinente». Pero Carmen no se disculpaba realmente. Había algo en la forma en que Alejandro evitaba mirar directamente al bebé, algo en la rigidez de sus hombros que le decía que había más en esta historia. El timbre de la puerta interrumpió la tensión del momento. Carmen se levantó para atender, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «Yo voy. Quédate con el niño». Al abrir la puerta, Alejandro se encontró con Marcos Herrera, su mejor amigo y abogado, quien había venido para una reunión de negocios que tenían programada. «Buenos días, Alejandro. ¿Todo bien? Te ves diferente», observó Marcos, un hombre de mediana edad, con una sonrisa perpetua y ojos inteligentes. «Marcos, tenemos que cancelar la reunión. Ha surgido una situación complicada». «¿Complicada? ¿Qué tipo de situación?». Alejandro lo guió hacia la cocina, donde Carmen seguía alimentando al bebé. Marcos se detuvo en seco. «¿Ese es tu hijo?». «No», respondió Alejandro demasiado rápido. «Lo encontramos abandonado anoche en la puerta». Marcos se acercó, estudiando al bebé con curiosidad profesional. «¿Y qué planeas hacer?». «Llamar al DIF, obviamente». «Alejandro», Marcos bajó la voz.
¿Estás seguro de que no es tuyo? Porque te juro que tiene un parecido. No es mío. La explosión sorprendió a todos, incluido a Alejandro mismo. El bebé comenzó a llorar. Lo siento, no quise gritar. Carmen se levantó inmediatamente, meciendo al niño para calmarlo. Está bien, pequeñito, solo fue un ruido fuerte, murmuró, lanzando una mirada de reproche a Alejandro. Marcos observó la escena con interés renovado. Conocía a Alejandro desde la universidad y nunca lo había visto reaccionar tan explosivamente, a menos que estuviera ocultando algo importante. Alejandro, tal vez deberíamos hablar en privado, sugirió Marcos. No hay nada de qué hablar. Carmen, ¿podrías preparar la habitación de huéspedes del primer piso? El bebé necesita un lugar más apropiado para pasar el día. Carmen asintió, pero cuando pasó junto a Alejandro camino a las escaleras, murmuró lo suficientemente bajo para que solo él la escuchara. Mentir no va a hacer que esto desaparezca, señor Mendoza. Alejandro la vio subir las escaleras, sintiendo que cada paso que ella daba se llevaba un pedazo de la tranquilidad que había construido cuidadosamente en su vida ordenada. Marcos puso una mano en su hombro. Hermano, creo que necesitas contarme qué está pasando realmente aquí. Alejandro cerró los ojos, sabiendo que su mundo acababa de cambiar para siempre y que la mujer que subía esas escaleras con un bebé en brazos acababa de plantear la semilla de una verdad que no estaba listo para enfrentar. La habitación de huéspedes del primer piso se había transformado en un improvisado cuarto de bebé. Carmen había encontrado una cuna antigua en el ático que había pertenecido a Alejandro cuando era niño y la había acondicionado con sábanas suaves y almohadas pequeñas. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje, creando patrones dorados en las paredes blancas. Alejandro estaba en su estudio con Marcos, pero su concentración se desvanecía cada vez que escuchaba a Carmen cantar suavemente desde la habitación de al lado. Había intentado mantener su rutina normal, revisar contratos y planificar reuniones, pero la presencia del bebé había alterado el ritmo de toda la casa. Alejandro, tenemos que hablar seriamente, insistió Marcos, cerrando la carpeta de documentos que habían estado fingiendo revisar. Conozco esa mirada, la misma que tenías cuando nos metimos en problemas en la universidad. No hay nada que decir, Marcos. Es un bebé abandonado, punto. ¿En serio? Porque desde que llegué no has dejado de mirar hacia esa habitación, y Carmen te observa como si supieras algo que no estás diciendo. Alejandro se levantó de su silla de cuero y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Los jardineros estaban podando los rosales que su madre había plantado años atrás, antes de morir. Todo en esa casa tenía historia, memorias que se acumulaban como capas de pintura. Marcos, comenzó, luego se detuvo. ¿Tú crees que uno puede tener un hijo y no saberlo? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Marcos se inclinó hacia adelante en su silla. ¿De qué estás hablando? Hace 1 año y medio tuve una relación con Sofía Ramírez. ¿La recuerdas? Era arquitecta, trabajó en el proyecto de las torres del centro. Marcos asintió. Recordaba a Sofía, una mujer hermosa, inteligente, pero también misteriosa y algo distante. Duró unos 3 meses. Ella terminó la relación de manera abrupta, dijo que había conseguido un trabajo en Europa y se marchó. Nunca más supe de ella. Y ahora piensas que los tiempos coinciden, Marcos, y ese bebé tiene mis ojos. Marcos se frotó la barbilla pensativo. ¿Intentaste contactarla después de que se fuera? Al principio sí, pero cambió de número y eliminó todas sus redes sociales. Pensé que simplemente quería cortar todo contacto conmigo. En ese momento, escucharon pasos en el pasillo. Carmen apareció en la puerta con el bebé en brazos, vestido ahora con ropa que había improvisado con camisetas viejas. Disculpen la interrupción, señor Mendoza, pero el bebé necesita más ropa adecuada y pañales. ¿Le parece bien si voy a la farmacia? Alejandro la miró, notando cómo sostenía al niño con una naturalidad que parecía innata. No es necesario que vayas tú, Carmen. Puedo pedirle a alguien que traiga lo necesario. Si me permite, señor, creo que sería mejor que yo fuera. Sé exactamente qué necesita un bebé de esta edad. Había algo más en su petición, una necesidad de salir, de respirar aire fresco después de la tensión emocional de las últimas horas. Está bien, toma dinero de la caja fuerte del escritorio. Cuando Carmen se fue,
Marcos observó a su amigo. Esa mujer está enamorándose del bebé, observó. Y tal vez de ti también. No digas tonterías. Alejandro, llevo 5 años viniendo a esta casa. Carmen siempre ha sido profesional, eficiente, invisible. Hoy la he visto más viva que nunca. Y no creo que sea solo por el bebé. Alejandro sintió un calor extraño en el pecho. Durante años, Carmen había sido simplemente parte del paisaje de su casa. Alguien en quien confiaba, pero a quien apenas notaba. Pero verla con el bebé, ver esa faceta maternal y tierna, había despertado algo en él que no quería analizar. «Necesito averiguar la verdad sobre Sofía», dijo finalmente. «¿Puedes ayudarme?» «Por supuesto. Pero Alejandro, ¿qué vas a hacer si resulta que es tu hijo?» La pregunta quedó flotando en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. La farmacia San Rafael estaba ubicada en el centro de Guadalajara, en una esquina donde se mezclaban el aroma a hierbas medicinales tradicionales con los productos modernos. Carmen empujó el carrito por los pasillos, seleccionando cuidadosamente pañales, fórmula para bebé, biberones y ropa pequeña. Cada artículo que tomaba de los estantes despertaba memorias que había enterrado profundamente. Recordó las veces que había recorrido esos mismos pasillos durante sus embarazos perdidos, llena de esperanza y planes para un futuro que nunca llegó a materializarse. «¿Puedo ayudarla con algo?», preguntó la farmacéutica, una mujer mayor con ojos amables que había notado cómo Carmen sostenía cada artículo con especial cuidado. «Es para un bebé de aproximadamente 3 meses», explicó Carmen. «Necesito todo lo básico». «¿Su primer hijo?», preguntó la mujer con una sonrisa. Carmen sintió una punzada en el pecho. «No, no es mío. Solo lo estoy cuidando temporalmente». La farmacéutica asintió, pero Carmen captó una mirada de compasión que la hizo sentir expuesta, como si sus pérdidas estuvieran escritas en su rostro. Mientras esperaba en la fila para pagar, su teléfono sonó. Era Alejandro. «Carmen, ¿todo bien?» «Sí, señor. Ya casi termino». «Escucha, cuando regreses necesito preguntarte algo importante». La seriedad en su voz la alarmó. «¿Sucedió algo con el bebé?» «No, está bien. Es sobre nosotros, sobre esta situación». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Había notado Alejandro los sentimientos que estaba desarrollando hacia el bebé? ¿Y hacia él? «Estaré allí en media hora, señor Mendoza». Cuando regresó a la mansión, encontró a Alejandro esperándola en la sala principal. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Marcos ya no estaba. «¿Dónde está el bebé?», preguntó Carmen. «Durmiendo en su cuna». «Carmen, necesito ser honesto contigo sobre algo». Ella dejó las bolsas de compras en el suelo y se sentó en el borde del sofá, manteniendo la distancia profesional que había cultivado durante años. «Creo que ese bebé podría ser mío». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quiere decir?». Alejandro le contó sobre Sofía, sobre la relación que había terminado abruptamente, sobre los tiempos que coincidían y el parecido que había notado. Con cada palabra, Carmen sintió como si algo dentro de ella se fuera rompiendo. «¿Por qué no me lo dijo desde el principio?», preguntó finalmente. «Porque no estaba seguro. Y porque tenía miedo de lo que significaría». Carmen se levantó y comenzó a caminar por la sala, procesando la información. Si es su hijo, entonces la madre, esta Sofía, ¿por qué lo abandonaría aquí sin decirle nada? No lo sé. Marcos está investigando, tratando de encontrarla. ¿Y qué va a pasar conmigo?». La pregunta salió antes de que Carmen pudiera detenerla. Alejandro la miró sorprendido. «¿Contigo?». Carmen se dio cuenta de lo que había dicho, de cómo había sonado. Se ruborizó profundamente. «Quiero decir, con mi trabajo. Si usted va a tener un bebé en la casa, tal vez necesite a alguien más especializado, una niñera profesional». «Carmen». Alejandro se acercó a ella. «No sé qué va a pasar. No sé si es mi hijo. No sé dónde está Sofía. No sé cómo voy a manejar esta situación. Pero sí sé que estas últimas 24 horas, viéndote cuidar a ese bebé, han sido diferentes». «¿Diferentes cómo?», susurró Carmen. Alejandro se detuvo frente a ella, tan cerca que Carmen podía oler su colonia y ver las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos.
He vivido en esta casa durante años, Carmen. Tú has estado aquí, cuidando de todo, haciéndola un hogar, y yo nunca realmente te vi, no como te veo ahora. Carmen sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Señor Mendoza, Alejandro, llámame Alejandro. En ese momento, el llanto del bebé los interrumpió. Ambos miraron hacia las escaleras, y Carmen vio algo en los ojos de Alejandro que la conmovió profundamente: miedo, esperanza y una ternura que no sabía que él poseía. «Ve con él», dijo suavemente. Yo necesito pensar en todo esto». Carmen asintió y subió las escaleras, sintiendo que cada paso la llevaba no solo hacia el bebé que la esperaba arriba, sino hacia un futuro completamente incierto, donde sus sentimientos y su trabajo se habían entrelazado de una manera que no sabía cómo manejar. Alejandro se quedó solo en la sala, mirando las bolsas de la farmacia que Carmen había dejado en el suelo, artículos para bebé que tal vez eran para su hijo, cuidados de una mujer que tal vez estaba enamorándose de él. Todo había cambiado en 24 horas, y Alejandro Mendoza, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida, se encontraba completamente perdido en territorio desconocido. 3 días habían pasado desde la llegada del bebé, y la rutina de la mansión Mendoza había cambiado completamente. Carmen se había mudado temporalmente a la habitación contigua al cuarto del niño, y Alejandro había cancelado la mayoría de sus citas de trabajo para quedarse en casa. Era viernes por la mañana cuando Marcos llegó con noticias que cambiarían todo. Encontró a Alejandro en el jardín, observando cómo Carmen paseaba al bebé entre los rosales mientras le cantaba una canción tradicional mexicana. «Encontré a Sofía», anunció Marcos sin preámbulos. Alejandro se giró bruscamente, derramando el café que sostenía. «¿Dónde está?» «En Madrid. Trabaja para un estudio de arquitectura internacional». «Alejandro, ¿hay algo más?» «Contraté a un investigador privado y descubrimos que Sofía dio a luz hace exactamente 3 meses y medio». El silencio se extendió entre ellos, mientras el peso de la revelación se asentaba. Desde el jardín llegaba la risa suave de Carmen respondiendo a los gorjeos del bebé. «¿Cómo pudiste confirmarlo?», preguntó Alejandro con voz ronca. «Registros médicos del Hospital Español de Madrid. Una niña, nacida el 15 de febrero. Pero Alejandro, aquí viene la parte extraña. El certificado de nacimiento no tiene el nombre del padre. Una niña, pero este bebé es un niño, sí, lo sé». Alejandro se sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «Entonces, no es mi hijo, no de Sofía al menos, pero hay más». El investigador también descubrió que Sofía tiene una hermana menor, Isabel Ramírez, y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Marcos sacó una carpeta de documentos de su maletín. Isabel Ramírez, de 22 años, estudiante de medicina, soltera, y según los registros del Hospital General de Guadalajara, dio a luz a un varón el 20 de febrero, 5 días después que su hermana. Alejandro tomó los papeles con manos temblorosas. «¿Estás diciendo que tal vez confundiste a las hermanas? O tal vez Isabel sabía de tu relación con Sofía y por eso trajo al bebé aquí». En ese momento, Carmen se acercó cargando al niño que había comenzado a llorar. «Perdón por interrumpir, pero creo que tiene hambre», dijo, notando inmediatamente la tensión entre los dos hombres. «¿Sucede algo?». Alejandro la miró, viendo cómo mecía naturalmente al bebé para calmarlo. Durante estos 3 días, había observado cómo ella se había transformado. Ya no era solo su ama de llaves eficiente, se había convertido en una madre para ese niño, y la idea de que pudiera perderlos a ambos lo llenaba de pánico. «Carmen, necesitamos hablar», dijo finalmente. Los 3 se dirigieron a la sala, donde Alejandro explicó lo que Marcos había descubierto. Carmen escuchó en silencio, alimentando al bebé mientras procesaba la información. «¿Entonces conoció a Isabel también?», preguntó finalmente. Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Honestamente, no lo recuerdo. Durante mi relación con Sofía, ella mencionó que tenía una hermana menor, pero nunca la conocí formalmente. Si nos cruzamos en algún evento social, los hombres siempre dicen que no recuerdan», murmuró Carmen, con una pizca de sarcasmo que sorprendió a ambos hombres. «Carmen, yo nunca... No lo estoy acusando de nada, señor Mendoza.
Solo digo que si usted tuvo una relación casual con una chica de 21 años mientras salía con su hermana, tal vez no le prestó mucha atención. La acusación implícita flotó en el aire. Marcos se aclaró la garganta incómodamente. ¿Qué piensas hacer, Alejandro? Alejandro miró al bebé, que había dejado de llorar y ahora observaba a Carmen con esos ojos verdes que tanto le recordaban a los suyos propios. Necesito una prueba de paternidad. Es la única forma de estar seguros. ¿Y si resulta que es su hijo?, preguntó Carmen. Entonces tendré que encontrar a Isabel y entender por qué abandonó a nuestro hijo aquí sin decirme nada. Carmen se levantó bruscamente, sosteniendo al bebé. ¿Nuestro hijo? ¿Así lo ve? ¿Como algo que le pertenece? La vehemencia en su voz sorprendió a todos. Carmen, no quise decir, este niño no es un objeto, señor Mendoza. Durante 3 días he visto cómo lo observa como si fuera un problema que resolver, como uno de sus proyectos de construcción, pero es una personita, con sentimientos, con necesidades. ¿Y tú crees que no lo entiendo?, respondió Alejandro, levantándose también. ¿Crees que no me importa? No lo sé. Todo lo que escucho es mi hijo, mi responsabilidad, mi problema. Pero ¿qué pasa con lo que él necesita? ¿Con lo que es mejor para él? Marcos observó el intercambio con creciente interés. Era evidente que había mucho más que tensión profesional entre estos dos. Carmen tiene razón, intervino. La pregunta no es solo si es tu hijo biológico, Alejandro. La pregunta es, ¿qué tipo de padre vas a ser? La tarde había caído sobre Guadalajara con esos colores dorados que hacían que la ciudad pareciera envuelta en miel. Carmen estaba en el balcón de la habitación del bebé, meciéndolo suavemente, mientras contemplaba el jardín donde Alejandro caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Había estado así durante horas, coordinando la prueba de paternidad, hablando con laboratorios, haciendo llamadas a Madrid para tratar de contactar a Isabel Ramírez. Todo muy eficiente, muy controlado, muy típico de él. Pero Carmen había visto algo más en sus ojos durante la discusión de la mañana. Había visto miedo. Miedo de ser padre, miedo de no ser suficiente, miedo de repetir los errores de su propio padre ausente. ¿Sabes qué, pequeñito?, le susurró al bebé. Los adultos complicamos todo. Tú solo necesitas amor, comida y que te mantengan abrigado. Es así de simple. El bebé la miró con esos ojos verdes que parecían entender cada palabra. Carmen se giró para encontrar a Alejandro en la puerta del balcón. Se había quitado la chaqueta del traje y aflojado la corbata, y por primera vez en días parecía verdaderamente cansado. ¿Terminó con sus llamadas?, preguntó ella, manteniendo un tono profesional. Por ahora. Carmen, necesito disculparme por esta mañana. Tienes razón. He estado manejando esto como si fuera una crisis empresarial, no como lo que realmente es. Ella no respondió inmediatamente. Siguió meciendo al bebé, que comenzaba a quedarse dormido. ¿Puede preguntarle algo personal, señor Mendoza? Alejandro. Y sí, adelante. ¿Quiere ser padre? No me refiero a si es su obligación o su responsabilidad. Me refiero a si realmente quiere serlo. La pregunta lo golpeó con una honestidad brutal. Alejandro se acercó al barandal del balcón, mirando hacia el jardín que su madre había diseñado años atrás. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años, dijo finalmente. Un accidente de trabajo en una de sus construcciones. Mi madre me crió sola, y siempre me dijo que él había sido un buen hombre, pero yo no tengo muchos recuerdos de él. No sé cómo ser padre porque nunca tuve un modelo a seguir. Carmen sintió que algo se suavizaba en su pecho. ¿Y eso le da miedo? Me aterroriza. ¿Qué pasa si soy como él? ¿Qué pasa si estoy tan ocupado construyendo un futuro que me olvido de vivir el presente? ¿Qué pasa si este niño crece sintiéndose tan solo como me sentí yo? El bebé eligió ese momento para hacer un pequeño sonido, como si estuviera comentando sobre la conversación. Carmen sonrió involuntariamente. ¿Sabe qué creo, Alejandro? Usó su nombre por primera vez sin el título formal. Creo que un hombre que tiene miedo de ser mal padre ya está a mitad de camino de ser un buen padre. Él la miró, sorprendido por la sabiduría en sus palabras. ¿Tú crees? Mi esposo Roberto era un buen hombre, pero nunca se cuestionaba nada. Creía que ser hombre significaba tener todas las respuestas, nunca mostrar debilidad. Durante nuestros 3 embarazos perdidos, nunca lo vi llorar.
Nunca admitió que estaba asustado. Yo necesitaba que fuera humano conmigo, que compartiera el dolor, pero él pensaba que tenía que ser fuerte por los dos. Era la primera vez que Carmen hablaba de sus pérdidas tan abiertamente. Alejandro sintió una conexión profunda con su dolor. ¿Fue por eso que te duele tanto cuidar a este bebé?, preguntó suavemente. Carmen asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Al principio sí, pero ahora me duele la idea de perderlo. En 3 días se ha convertido en parte de mi corazón, y sé que suena ridículo, porque ni siquiera sabemos quién es o de dónde viene. No suena ridículo para nada. Se quedaron en silencio, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El bebé dormía profundamente en los brazos de Carmen, ajeno a las complicaciones del mundo adulto. Carmen, hay algo más que necesito decirte, dijo Alejandro finalmente. Estos 3 días, verte con él, verte ser madre, me ha hecho darme cuenta de algo. Ella lo miró expectante. Me he dado cuenta de que durante 5 años tú has estado haciendo de esta casa un hogar, y yo estaba tan ocupado viviendo en ella que nunca lo noté. Me he dado cuenta de que eres más que mi ama de llaves. Eres la persona más importante en mi vida, y no sé cuándo pasó. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Alejandro, sé que hay diferencias entre nosotros. Sé que yo soy tu jefe, que hay clases sociales, expectativas, pero estos 3 días me han enseñado que nada de eso importa cuando encontraste a la persona con quien quieres construir una familia. Carmen sintió que el mundo se detenía. ¿Acababa de decir lo que pensaba que había dicho? Estoy diciendo que no quiero criar a este niño solo, sea o no sea biológicamente mío. Estoy diciendo que no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Y estoy diciendo que si tú me das una oportunidad, quiero intentar ser el hombre que tanto tú como este bebé merecen. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Carmen. Durante 5 años había guardado sus sentimientos hacia él, convenciéndose de que era solo una empleada más. Pero ahora, con el bebé durmiendo en sus brazos y Alejandro ofreciéndole su corazón, se daba cuenta de que tal vez el amor llegaba de las formas más inesperadas. «¿Y si no es tu hijo?», susurró. «Entonces lo adoptaremos, si tú quieres, si me das esa oportunidad». Carmen miró al bebé que dormía pacíficamente, luego a Alejandro, que esperaba su respuesta con una vulnerabilidad que jamás había visto en él. «Sí», dijo finalmente, «sí quiero intentarlo». Alejandro se acercó a ella, y por primera vez en 5 años, la distancia profesional entre ellos desapareció completamente cuando él la tomó en sus brazos, cuidando de no despertar al bebé que descansaba entre ellos como un puente hacia el futuro que estaban decidiendo construir juntos. El lunes por la mañana llegó con una lluvia ligera que hacía que los vidrios de la mansión lucieran como lágrimas. Carmen despertó en la habitación contigua al bebé con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de esperanza y terror que no había experimentado desde sus días de casada con Roberto. Todo había cambiado después de la conversación en el balcón. Alejandro había dormido en su estudio, dándole espacio para procesar lo que había pasado entre ellos, pero durante el desayuno sus miradas se encontraban con una intensidad nueva, cargada de promesas y posibilidades. «¿A qué hora tienes que ir al laboratorio?», preguntó Carmen mientras servía café en la cocina. El bebé estaba en su silla portátil, jugando con un sonajero que Carmen había comprado. Durante la última semana, había crecido visiblemente más alerta, más interactivo, como si la estabilidad de la casa le hubiera dado confianza. «A las 10, Marcos va a acompañarme». Alejandro tomó un sorbo de café, pero Carmen notó que apenas había tocado su desayuno. «¿Estás nerviosa?». «¿Yo? ¿Por qué estaría nerviosa?», preguntó Carmen, aunque ambos sabían la respuesta. Los resultados de la prueba de paternidad determinarían no solo el futuro del bebé, sino el de ellos dos. Si Alejandro resultaba ser el padre biológico, tendrían que encontrar a Isabel y enfrentar preguntas difíciles. Si no lo era, tendrían que decidir qué hacer con un niño que había llegado a sus vidas de manera misteriosa. «Carmen, sin importar lo que digan los resultados, quiero que sepas que mi oferta de anoche sigue en pie». Ella se sonrojó, recordando el momento en que él la había tomado en sus brazos. «Alejandro, tal vez deberíamos esperar». «No,
He esperado 5 años sin darme cuenta de lo que tenía delante de mí. No voy a esperar más. El timbre de la puerta interrumpió el momento. Carmen fue a abrir y se encontró con una mujer joven de unos 22 años, con el cabello negro largo y ojos verdes muy familiares. Estaba empapada por la lluvia y temblaba, no solo de frío. «Disculpe, ¿esta es la casa de Alejandro Mendoza?», preguntó con voz temblorosa. Carmen sintió que el corazón se le detenía. «Usted es Isabel Ramírez. Vengo por mi hijo». El mundo pareció detenerse. Carmen escuchó pasos rápidos detrás de ella y se giró para ver a Alejandro acercándose, con el bebé en brazos. Cuando Isabel vio al niño, se desplomó. Literalmente se dejó caer en el marco de la puerta, llorando con una desesperación que cortaba el aire como vidrio roto. «Mi bebé, mi pequeño Mateo», sollozó. «Pensé que nunca los volvería a ver». Alejandro miró al bebé que sostenía, luego a Isabel, luego a Carmen. La pieza final del rompecabezas acababa de llegar a su puerta. «Entra», dijo finalmente. «Necesitamos hablar». Isabel se levantó con dificultad, todavía temblando. Carmen la guió hacia la sala, mientras Alejandro la seguía con el bebé, con Mateo. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Alejandro suavemente. Isabel asintió, extendiendo los brazos. Cuando tomó al bebé, algo mágico sucedió. El niño, que había estado inquieto toda la mañana, se calmó inmediatamente. Conocía a su madre. «No era mi intención dejarlo tanto tiempo», comenzó Isabel, meciendo a su hijo. «Solo iba a ser una noche, hasta que encontrara valor para hablar contigo». «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?», preguntó Alejandro, sentándose frente a ella. Isabel bajó la mirada, avergonzada. «Porque fue mi culpa. Yo busqué ese encuentro contigo. Sabía que estabas saliendo con mi hermana Sofía, pero estaba celosa, dolida porque ella siempre conseguía todo lo que quería. Esa noche en la inauguración del proyecto de las torres, cuando ella se fue temprano porque se sintió mal, yo me quedé y te seduje». Carmen sintió una punzada de dolor al escuchar los detalles, pero se mantuvo callada. «Estabas borracho, yo estaba dolida, y fue una noche de errores para ambos», continuó Isabel. «Cuando descubrí que estaba embarazada, Sofía ya había terminado contigo y se había ido a Madrid. No podía decirle la verdad, no podía decirte a ti la verdad. Mi familia me mandó a casa de mi tía en Morelia hasta que naciera el bebé». «¿Y por qué lo trajiste aquí ahora?», preguntó Carmen finalmente. Isabel la miró, notando por primera vez la intimidad con que Carmen trataba tanto a Alejandro como al bebé. «Porque no tengo dinero para criarlo. Porque mi familia me dijo que lo diera en adopción, pero yo no pude. Porque pensé que si Alejandro lo veía, si veía lo hermoso que es Mateo, tal vez ¿qué? Tal vez me ayudaría. O tal vez se enamoraría de él como yo me enamoré desde el primer momento que lo vi». Alejandro observó a Isabel con su hijo. Había dolor en ella, pero también un amor feroz que no se podía fingir. «Isabel, ¿quieres criar a tu hijo?». «Por supuesto que sí. Es lo único bueno que he hecho en mi vida. Pero no tengo trabajo, no tengo dinero. Mi familia me repudió cuando no quise darlo en adopción. ¿Y si te ayudáramos?». La pregunta sorprendió a todos, incluido a Alejandro mismo. Carmen lo miró con admiración y algo más profundo. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tengo dinero, recursos, contactos. Puedo ayudarte a encontrar trabajo, un lugar donde vivir, apoyo para criar a Mateo, pero hay condiciones». Isabel asintió eagerly. «Lo que quieras. Primera, Mateo conocerá la verdad sobre quién es su padre cuando tenga edad suficiente. Segunda, yo quiero ser parte de su vida, no como una obligación, sino como una elección. Tercera, Carmen también será parte de esta ecuación si ella quiere». Todas las miradas se dirigieron a Carmen, que había permanecido callada durante toda la conversación. «¿Qué papel tendría yo en todo esto?», preguntó cuidadosamente. Alejandro se levantó y se acercó a ella. «El papel que quieras tener, como mi esposa, como la madrina de Mateo, como la mujer que me enseñó lo que significa el amor verdadero». 2 meses después, la mansión Mendoza había cambiado completamente. Isabel vivía ahora en el apartamento de huéspedes que habían acondicionado en el primer piso. Trabajaba medio tiempo en la empresa constructora de Alejandro como asistente de diseño y estudiaba online para terminar su carrera de medicina. Carmen
había dejado oficialmente su puesto como ama de llaves para convertirse en algo mucho más importante, la futura señora Mendoza. El anillo de compromiso que llevaba en el dedo era sencillo pero hermoso, con una piedra que brillaba como las promesas que se habían hecho. Era sábado por la tarde y toda la familia extendida estaba en el jardín. Alejandro empujaba a Mateo en un columpio que había mandado instalar, mientras Isabel estudiaba en una mesa bajo la sombra de los eucaliptos. Carmen preparaba agua fresca de Jamaica en la cocina, desde donde podía observar la escena que nunca se habría imaginado 2 meses atrás. Marcos llegó con su esposa Elena y sus 2 hijos pequeños, convirtiendo el jardín en un caos alegre de risas infantiles y conversaciones de adultos. ¿Quién habría pensado que el soltero empedernido se convertiría en el patriarca de esta familia tan peculiar? Bromeó Marcos sentándose junto a Alejandro mientras observaban a los niños jugar. La vida tiene formas extrañas de darnos lo que necesitamos, no lo que creemos que queremos, respondió Alejandro, sin quitar los ojos de Carmen, que se acercaba con una bandeja de bebidas. ¿Y cómo se siente Isabel con todo esto?, preguntó Elena. No debe ser fácil compartir a su hijo. Alejandro miró hacia donde Isabel estudiaba, totalmente concentrada en sus libros. Al principio fue difícil. Había celos, confusión sobre roles. Pero Carmen fue increíble ayudándola a entender que no estamos tratando de reemplazarla como madre. Somos una familia no tradicional, pero funciona. ¿Y cuándo es la boda?, preguntó Elena. El próximo mes, respondió Carmen, uniéndose a la conversación. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos. ¿En la iglesia de San Francisco?, preguntó la esposa de Marcos. En realidad, aquí en el jardín, dijo Alejandro. Este lugar ha sido testigo de tantos cambios importantes en nuestras vidas. Queremos casarnos donde comenzó todo. Isabel se acercó al grupo cargando sus libros. ¿Hablando de la boda?, preguntó con una sonrisa. Ya terminé de estudiar por hoy. ¿Cómo van los exámenes?, preguntó Carmen con genuina preocupación. Bien, gracias a las clases particulares que Alejandro me consiguió, creo que podré graduarme el próximo año. Mateo, que había comenzado a gatear la semana anterior, se dirigió hacia Isabel con determinación. Ella lo levantó y lo besó en la frente. ¿Sabes qué?, dijo Isabel mirando a Carmen. Al principio pensé que ibas a tratar de alejarme de Mateo. Pensé que querrías ser su única madre. Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora? Ahora sé que eres la mejor cosa que le pudo pasar a mi hijo. Y a mí también. Nunca tuve una hermana mayor, pero creo que así debe sentirse. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Carmen. En los últimos 2 meses había aprendido que el amor podía multiplicarse de formas inesperadas. Amar a Mateo no significaba quitárselo a Isabel. Amar a Alejandro no significaba competir con nadie. Simplemente significaba abrir el corazón lo suficiente para que cupieran todos. «Hay algo que quiero decirles», anunció Alejandro levantándose. «He estado pensando en hacer algunos cambios en la empresa». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Marcos. «Quiero establecer un programa de apoyo para madres solteras jóvenes, becas de estudio, oportunidades de trabajo, guardería en las oficinas. Vamos a llamarlo Programa Mateo». Isabel se quedó sin palabras, apretando a su hijo contra su pecho. ¿En serio harías eso? Ya está en proceso. Marcos está preparando todos los documentos legales. Carmen se acercó a Alejandro y tomó su mano. «¿Sabes qué me enamoró de ti?», le dijo suavemente. «No fue solo que me vieras después de 5 años de ser invisible. Fue que cuando finalmente me viste, decidiste ser mejor hombre. Tú me hiciste querer ser mejor hombre». El sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa. Los niños corrían por el jardín. Isabel reía con Elena sobre algo que había dicho Marcos, y Mateo dormía pacíficamente en brazos de su madre. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Carmen mirando alrededor. «¿Qué?», que empezó con un bebé abandonado en una noche de tormenta y terminó siendo la historia más hermosa de mi vida. Alejandro la atrajo hacia él, y mientras la besaba suavemente, supo que tenía razón. A veces las mejores familias no nacían de la sangre o de los planes perfectos. A veces nacían del amor, la aceptación y la valentía de construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos del pasado. En la distancia,
Las campanas de la iglesia de San Francisco sonaron 6 veces, marcando no solo la hora, sino el comienzo de un futuro que ninguno de ellos había planeado, pero que todos habían elegido abrazar con los brazos abiertos. La mañana del 15 de septiembre amaneció con el cielo más azul que Carmen había visto en su vida. Era su día de boda, y también el día de la independencia de México, una coincidencia que Alejandro había dicho que era perfecta, el día que México se liberó y el día que yo me libero de una vida sin ti. La mansión estaba decorada con flores de cempasúchil, rosas blancas y listones en verde, blanco y rojo. El jardín había sido transformado en un pequeño paraíso donde solo 50 invitados serían testigos de la unión que había comenzado con un bebé abandonado en una noche de tormenta. Carmen se estaba arreglando en la habitación principal, la que pronto compartiría con Alejandro como esposa. Isabel estaba con ella, ayudándola con el vestido, mientras Mateo, ahora de 5 meses, dormía en su cuna portátil. «¿Estás nerviosa?», observó Isabel, abrochando los pequeños botones de perla en la espalda del vestido de Carmen. «¿Tanto se nota?». Carmen se miró en el espejo. El vestido era sencillo pero elegante, de satén marfil con mangas de encaje que había pertenecido a la madre de Alejandro. «Es normal. Yo estaría aterrorizada». Isabel sonrió. «Pero también estaría emocionada. Alejandro te mira como si fueras la 8ª maravilla del mundo». Carmen se giró para ver a Isabel, que se había convertido en algo más que la madre de Mateo en los últimos meses. Se había convertido en su cuñada del corazón, en la hermana que nunca tuvo. «Isabel, ¿alguna vez te arrepientes de haber traído a Mateo aquí esa noche?». Isabel consideró la pregunta mientras arreglaba el velo de Carmen. «¿Sabes qué? Al principio sí. Pensé que había perdido a mi hijo, que ustedes me lo iban a quitar, pero ahora me doy cuenta de que no lo perdí. Le di la familia más grande y amorosa que pude imaginar, y encontré una familia para mí también». Mateo despertó en ese momento, como si hubiera escuchado su nombre. Isabel lo levantó, y el bebé extendió sus manitas hacia Carmen, que se había convertido en su segunda madre en todos los sentidos. «Ten cuidado con el vestido», rió Carmen tomando a Mateo. «Eres el paje más guapo que he visto». Isabel había insistido en que Mateo fuera parte de la ceremonia, cargado por Carmen mientras caminaba hacia el altar. «Él nos unió a todos», había dicho. «Es justo que esté presente cuando hacemos oficial esta familia». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Elena, la esposa de Marcos, asomó la cabeza. «Carmen, Alejandro está paseando por el jardín como león enjaulado. Creo que está más nervioso que tú». «¿De verdad?». Carmen sintió una calidez en el pecho. Después de meses juntos, todavía le emocionaba saber que ella podía afectar tanto a un hombre tan controlado como Alejandro. «También está aquí tu hermana», anunció Elena. «Acaba de llegar de Michoacán con tu madre». Carmen había invitado a su pequeña familia, su madre viuda, su hermana menor y sus 2 sobrinas. Habían estado inicialmente escépticas sobre la relación, preocupadas por las diferencias de clase social, pero cuando conocieron a Alejandro y vieron cómo la trataba, todas sus dudas se disiparon. «Dile que bajo en 5 minutos», dijo Carmen. Cuando Elena se fue, Isabel tomó las manos de Carmen. «Antes de que salgas, quiero darte algo». Sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo azul. Era de mi abuela. Me la dio antes de morir y me dijo que se la diera a la mujer que más admirara en el mundo. Carmen abrió la caja para encontrar un delicado collar de perlas con un dije en forma de corazón. «Isabel, no puedo aceptar esto». «Sí puedes. Y vas a hacerlo porque eres la mujer que salvó a mi hijo, que le dio un padre, que me ayudó a encontrar mi camino y que me enseñó que las familias se construyen con amor, no solo con sangre». Las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje de Carmen mientras Isabel le ponía el collar. «Ahora sí estás lista», dijo Isabel. «Vamos a hacer que Alejandro Mendoza se case contigo». La música comenzó a sonar en el jardín, una versión acústica de La Llorona, interpretada por un trío de guitarristas que Alejandro había contratado. Carmen apareció en el umbral de la puerta del jardín, cargando a Mateo en brazos, y el mundo entero pareció detenerse. Alejandro estaba esperando junto al altar improvisado, bajo el gran eucalipto, vestido con un traje negro perfectamente cortado y una corbata verde que hacía juego con sus ojos.
Cuando vio a Carmen caminando hacia él con Mateo en brazos, sintió que el corazón se le salía del pecho. No era la boda tradicional que había imaginado alguna vez, era mucho mejor. Carmen caminó lentamente por el sendero de pétalos de rosa, sonriendo a los invitados que se habían levantado para recibirla. Su madre lloraba silenciosamente en la primera fila, junto a Isabel, que sostenía un pañuelo, y sonreía con orgullo. Marcos estaba al lado de Alejandro como padrino, y sus hijos arrojaban pétalos desde sus asientos. Cuando Carmen llegó al altar, Alejandro extendió sus manos para tomar a Mateo. «Hola, campeón», le susurró al bebé, que le sonrió como si entendiera la importancia del momento. «Hoy oficialmente nos convertimos en familia». El padre González, que había bautizado a Alejandro décadas atrás, comenzó la ceremonia con palabras que parecían escritas especialmente para ellos. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar no solo la unión de Alejandro y Carmen, sino el nacimiento de una familia que Dios formó de la manera más inesperada. Un bebé abandonado en una noche de tormenta se convirtió en el puente que unió tres corazones que se necesitaban mutuamente». Carmen sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Carmen», comenzó Alejandro cuando llegó el momento de los votos, «durante 5 años fuiste la persona más importante en mi vida sin que yo lo supiera. Cuidaste mi casa, mi comida, mi tranquilidad, y nunca te pedí nada a cambio excepto que fueras invisible. Pero cuando apareció Mateo y te vi convertirte en madre en una sola noche, me di cuenta de que había estado ciego ante la mujer más extraordinaria del mundo». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo verte todos los días como te veo hoy, como la mujer que me enseñó que el amor verdadero no llega con fanfarrias, sino que crece silenciosamente hasta que un día te das cuenta de que no puedes respirar sin él. Prometo ser el hombre que tú y Mateo merecen, no perfecto, pero sí presente, honesto y completamente entregado a esta familia que hemos construido juntos». Carmen tomó las manos de Alejandro, con Mateo todavía en brazos entre ellos. «Alejandro, cuando enviudé pensé que mi oportunidad de ser madre, de tener una familia, había terminado para siempre. Me conformé con cuidar la casa de otro, con vivir en los márgenes de la vida de otro. Pero tú me enseñaste que el amor no llega solo una vez y que las familias pueden nacer de las maneras más inesperadas». Su voz se fortaleció con cada palabra. «Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando seas vulnerable, cuando tengas miedo, cuando no sepas cómo ser padre o esposo. Prometo criar a Mateo junto contigo y junto a Isabel, enseñándole que las familias se construyen con decisiones diarias de amor, no con accidentes de sangre. Y prometo que cada día, cuando despierte en nuestro hogar, recordaré que lo que tenemos no es casualidad, sino milagro». El padre González sonrió mientras bendecía los anillos. «Por el poder que me confiere Dios y el Estado de Jalisco, los declaro marido y mujer. Alejandro, puedes besar a tu esposa». Pero antes de que Alejandro pudiera besar a Carmen, Mateo decidió que era su momento de brillar, soltando un grito de alegría que hizo reír a todos los invitados. Alejandro y Carmen se miraron y comenzaron a reír también, y su primer beso como esposos fue acompañado por las risas de su hijo y los aplausos de su familia extendida. La fiesta continuó hasta muy entrada la noche. Hubo mariachi, baile, comida tradicional que la madre de Carmen había insistido en preparar, y historias que se contarían durante generaciones. Mientras los invitados bailaban en el jardín iluminado por luces de colores, Alejandro encontró a Carmen sentada en el balcón de su habitación, observando la celebración con Mateo dormido en sus brazos. «¿Ya te arrepentiste?», bromeó sentándose junto a ella. «Pregúntame en 50 años», respondió Carmen recargándose en su hombro. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Alejandro. «Esa noche cuando encontraste a Mateo, yo bajé las escaleras molesto por el ruido. Estaba enojado porque alguien había interrumpido mi rutina perfecta, mi vida ordenada. ¿Y ahora? Ahora sé que esa fue la noche que realmente comenzó mi vida. Todo lo anterior era solo preparación para esto». Isabel apareció en el balcón, todavía vestida con su vestido de madrina. «¿Puedo interrumpir a los recién casados?», preguntó con una sonrisa. «Por supuesto», dijo Carmen. «¿Todo bien?». «Más que bien. Solo quería decirles que el próximo semestre empiezo las prácticas en el hospital
y que, gracias a ustedes, Mateo va a crecer sabiendo que es posible convertir los errores en bendiciones. Los tres se quedaron en silencio, observando a los invitados bailar bajo las estrellas de Guadalajara. La música tradicional se mezclaba con las risas, y el aroma de las flores de cempasúchil llenaba el aire nocturno. ¿Saben qué es lo más extraño de todo?, dijo Isabel finalmente. ¿Qué?, preguntaron Carmen y Alejandro al unísono. Que vamos a tener que explicarle a Mateo que su historia de amor familiar comenzó porque su mamá biológica era demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de sus actos, pero que esa cobardía terminó siendo lo más valiente que hizo en su vida. Carmen apretó la mano de Alejandro. No, Isabel, vamos a explicarle que su historia comenzó porque una noche de tormenta, el amor encontró la forma de llegar a las personas correctas en el momento correcto, y que a veces los finales más hermosos empiezan con los comienzos más inesperados. Alejandro besó la frente de su esposa, luego la de su hijo, y finalmente puso una mano paternal en el hombro de Isabel. Vamos a explicarle que las mejores familias no se planean, se eligen todos los días. Y mientras las campanas de la iglesia de San Francisco sonaban medianoche, marcando oficialmente el inicio de su primer día como familia Mendoza Delgado Ramírez, los tres supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: un hogar construido no de paredes, sino de amor, aceptación y la valentía de creer que siempre es posible empezar de nuevo.